El triste momento del adiós. Cuando Fossati sacó la nueva convocatoria de la selección, mucha gente habló de algunos futbolistas que no estaban, pero sobre todo de jugadores que, si bien no están convocados, el público se alegra de que eso sea así. Pero no me malentiendan, esto no significa que la gente ya no les guarde ningún cariño o que hayan olvidado lo que hicieron en el pasado, sino que ya era el momento de que den un paso al costado en lugar de que sigan manchando su imagen, su leyenda con Perú. El video de hoy no es para burlarnos de ellos ni para decir lo viejos que están y lo mucho que han empeorado, sino para recordar por qué fueron importantes con Perú y sobre todo para recordar por qué es bueno que ya no sigan. Hay un tridente de jugadores que Fossati ha dejado fuera de la lista y que justo fueron los 3 jugadores más criticados durante la Copa América. Este video ha sido posible gracias a nuestros amigos de BetBoom. Abajo pueden encontrar el enlace para el canal de Telegram de Más Allá de las Fijas, donde no solamente van a encontrar alguna que otra fija para algunos partidos, sino que también lo que son bonos, free bets, sus códigos y un montón de actividades que les va dejando ahí la gentita de BetBoom. Regístrate en el sitio utilizando nuestro enlace y con el código Más Allá podrás recibir tu bono de 400 mangos para que puedas usar. Ahí puedes estar pendiente de los partidos de la Liga Peruana, de ligas internacionales e incluso de los partidos de los Juegos Olímpicos. Recuerda que esto solamente es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. Por bajo nivel, por el estado físico que tenían y también por la edad. Estamos hablando del tridente de oro de la selección que tranquilamente pudieron ser los 3 atacantes de Perú durante mucho tiempo: Paolo Guerrero, Cristian Cueva y André Carrillo. Ninguno de los 3 está presente en la nueva selección. Y esto para mí es importante porque Fossati tranquilamente, como ya lo hizo en el pasado, pudo convocarlos si quería. Porque no sería la primera vez que convoca jugadores que no tienen equipo o que no tienen nivel. Sin embargo, esta vez parece que finalmente se cansó y dijo ya no más. Y estos son 3 de los jugadores más importantes de la historia de la selección peruana en el siglo XXI. Son 3 futbolistas que fueron titulares en el camino al Mundial de Rusia, titulares en la Copa América, en el camino al Mundial de Qatar, y uno de ellos incluso era el capitán de la selección. Y hablando primero del caso de Guerrero, no le podemos quitar que ha sido el delantero centro tal vez más importante de la era moderna en el fútbol peruano. Por nivel, por lo que significaba para sus demás compañeros, lo que significaba para los hinchas, por haber sido el capitán y también haber sido un referente peruano en todo el mundo. Cuando la gente de otros países hablaba de la selección peruana en la era de Gareca, siempre hablaban de Paolo Guerrero. En Argentina y en Brasil, Guerrero era el más conocido. Y sí, hizo un buen trabajo dando a conocer a la selección peruana en otros países. Era como nuestro jugador bandera. Y también marcó muchos goles importantes para ir al Mundial de Rusia, en las Copas América siendo goleador histórico, sobre todo en la Copa América de 2019 donde se llega a la final y él marca gol en la final contra Brasil, de penal pero fue gol. Y para mucha gente siempre fue los futbolistas que más se entregaba dentro del campo, porque él fue de los que vivieron la época oscura de la selección. La era de Chemo, la era de Marcarián, la era de los 4 fantásticos. De todos esos, Guerrero siempre era visto como el más humilde de todos, el que más se esforzaba. Y para muchos fue muy merecido que tuviera la oportunidad de jugar un mundial por una vez en su carrera. Fue un final bonito para su historia, así que no se lo podemos quitar. Pero también tenemos que recordar que Paolo Guerrero, siendo un jugador que ya tiene 40 años y que no marca tantos goles como hacía antes, jugando ahora en la Liga Peruana y actualmente sin equipo, ya vimos el nivel que tenía en la Copa América, no podía hacer lo mismo que antes, no tiene la misma velocidad, no tiene la misma fuerza. Incluso volvió a tener alguno de sus viejos vicios del pasado, esto de quejarse mucho con el árbitro. La gente empezó a ver cómo la imagen de Guerrero iba cayendo, así que a mí me parece que es un buen momento para que lo hayan dejado afuera de la convocatoria. Porque ya vimos lo que Guerrero puede aportar y no es mucho. Futbolísticamente le cuesta más. Y es mejor que la gente se quede con el buen recuerdo que tienen de él del pasado a que se queden con la imagen que está dejando ahora. Y si hablamos de malograr tu imagen, también está el caso de Cristian Cueva con Perú. Fossati lo ha dejado afuera de la selección luego de haber sido un jugador al cual se le dieron muchísimas oportunidades. Y al igual que Guerrero, yo creo que fue como mínimo tan importante como él para ir al Mundial de Rusia
y para lo que vino después en la selección con la era de Gareca. Si hay un jugador que representa la era de Gareca más que ningún otro, ese fue Cristian Cueva, que empezó siendo un futbolista cuando lo convocaron en la Copa América de 2015, en el que nadie confiaba. Nadie le tenía fe porque era indisciplinado, había tenido problemas en Alianza Lima, y encima su primer partido oficial es en la Copa América de ese año contra Brasil. Antes de ese partido, absolutamente nadie le tenía fe a Cueva, pero en ese encuentro Cueva marca su primer gol con la selección, casi como si hubiera estado destinado a hacerlo. Y a partir de ahí, la gente le empezó a agarrar un poco más de confianza. Ese era un Cristian Cueva 9 años menor, apenas tenía 23 años. Estaba comenzando y el público poco a poco le empezó a agarrar cariño. Le empezaron a decir Cuevita. Y así lentamente se fue haciendo su camino en la selección. Para ir al Mundial de Rusia, primero se tuvo que hacer titular, marcó alguno que otro gol y tuvo su mejor momento en ese partido que se juega de visita contra Paraguay en Asunción, donde se ve al mejor Cristian Cueva que se haya visto nunca en la selección. Para muchos el mejor partido de toda su carrera. Y la gente empezó a tomarle muchísima confianza, ya creían en él. En el Mundial de Rusia no es que haya despuntado mucho, la gente solamente recuerda el penal que falló contra Dinamarca, que para muchos fue el penal más doloroso de la historia moderna de la selección. Pero tampoco se puede decir que en ese Mundial Cueva jugó demasiado mal. Muchos no tuvieron su mejor nivel, apenas aparecieron 2 o 3 jugadores. Pero luego de eso, increíblemente supo mantener el nivel. En la siguiente Copa América para llegar a la final contra Brasil, en el camino al Mundial de Qatar donde Cristian Cueva fue el mejor jugador de la selección, fue el goleador, y se notó muchísimo en el repechaje con Australia. Justo un partido que Cueva juega mal es un partido que Perú no puede ganar. La selección se hizo extremadamente dependiente de él, pero eso tampoco es culpa suya, simplemente en ese momento Cueva era muy bueno, y la gente se queda con ese recuerdo, que ahora se ha visto totalmente manchado por lo que está pasando con su carrera, y eso también lo tenemos que tener en cuenta para saber por qué ya no tiene que estar. Yo estoy totalmente seguro de que si Cueva hubiera manejado mejor sus últimos años de carrera, tranquilamente podría seguir manteniendo un buen nivel como mínimo hasta los 34 años, o sea, 2 años más, hasta el Mundial de Estados Unidos. Pero él decidió no hacerlo así, tomó otro camino, tomó malas decisiones, cometió actos que no tuvo que cometer, y que ahora no solamente han manchado su carrera, sino que también su imagen pública. Y regresar de eso es casi imposible. Fossati no lo ha dejado afuera de la selección solamente porque Cueva ya no tenga equipo o porque su nivel es demasiado bajo, sino porque la imagen de jugador que tiene Cueva ya no va con los valores que tiene que profesar la selección peruana, o para ser un representante del país. El propio Fossati lo dijo, Cueva nunca fue un gran profesional y ahora se dio cuenta de eso. Por eso se terminó quedando afuera. Otro más que se queda afuera es André Carrillo, que en su momento fue un jugador muy criticado en la selección, sobre todo cuando estaba empezando. Tenía fama de ser un delantero que falla goles, el nuevo Cóndor Mendoza. Así le decían a Carrillo en el 2014-2015. Sin embargo, con el paso del tiempo, Carrillo fue demostrando que tenía condiciones superiores a la de otro de sus compañeros. Tenía un muy buen físico, tenía velocidad, tenía regate, tenía capacidad para asistir. Lo único que no tenía tanto era gol, que si lo hubiera tenido hubiera sido un jugador de primer nivel. Pero no todo puede ser demasiado bueno. El mejor momento de Carrillo de lejos fue en el Mundial de Rusia, donde fue el mejor jugador de Perú. Se hizo un partidazo contra Dinamarca, un partidazo contra Francia y un partidazo también contra Australia, donde marcó el primer gol de Perú en ese mundial. Y creo que nadie se lo merecía más que él. Para el camino al Mundial de Qatar, Carrillo mantuvo ese nivel. Se hizo uno de los jugadores más importantes de la selección y hasta empezó a marcar más goles. Era su mejor momento y ese es el recuerdo que la gente quiere tener de él. Un jugador rápido, regateador, que se podía llevar a 1, a 2, a 3. Lamentablemente en los últimos años esa imagen se fue deteriorando, especialmente desde que Carrillo se fue a jugar al Medio Oriente cuando estaba en Arabia Saudita, en la segunda división. Ahí fue donde en el último año su nivel bajó tanto que ya ni siquiera pudo volver a jugar de extremo como antes, tuvo que jugar de volante porque ya no puede correr tanto.
Y en la Copa América se le vio una actitud totalmente displicente, caminando la cancha, y la gente se molestó muchísimo con eso. El público puede perdonar que seas malo, pero no va a perdonar que no te esfuerces, y Carrillo era la viva imagen de un jugador que ya no le importaba estar en la selección. Ya lo consiguió todo y la motivación la tenía por los suelos. Fossati tranquilamente lo pudo convocar, pero decidió no hacerlo y yo creo que fue por eso. Hay otros dos más que tampoco están en la lista. Uno es Raúl Ruiz Díaz, que la verdad no es muy relevante para la historia de la selección. Es llamativo que siendo el peruano que más goles ha hecho en el extranjero en este año, no lo llamaron, y eso es un mensaje muy claro de Fossati: no confía en Ruiz Díaz. Y está bien, porque Ruiz Díaz nunca dio la hora en la selección. Por mucho que haga 10, 15, 20 goles en Estados Unidos o en México, luego en la selección se le olvidaba cómo hacerlo. Un caso muy parecido al de Claudio Pizarro. Así que Fossati decide no gastar tiempo con él. Increíblemente, casi todos los entrenadores de la selección le dieron oportunidades a Ruiz Díaz, pero con ninguno funcionó. Así que no me sorprende que lo hayan dejado afuera, y creo de manera definitiva. Y el último es Yoshimar Yotun, al cual no lo dejan afuera por bajo nivel, sino porque está lesionado. Pero lo quiero considerar también porque Yotun ya tiene 34 años y no va a volver a jugar, según muchos, como mínimo hasta final de año o de repente hasta el 2025. O sea que en estas eliminatorias no creo que lo vayamos a ver. Y jugando ya en la liga peruana, en la recta final de su carrera, veo bien difícil que vaya a tener un espacio. Y Yotun en su momento fue un jugador importantísimo para la selección. Era irreemplazable en toda esa banda izquierda de zurdos que tenía Perú. Trauco, Yotun, Flores, ninguno de esos es titular ya. El tiempo pasó para todos. Y Yotun por ahora no va a estar. Estos son los jugadores que ya no son convocados. Y creo que Fossati finalmente vio la luz con muchos de ellos y entendió que era necesario que ya no estén, para no seguir malogrando su imagen y para que le dejen espacio a otros. Y esos otros jugadores, algunos todavía no están en la selección. De ellos habrá tiempo de hablar más adelante.